Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección sobre el sistema de gestión académica Sauce Academos. Y como siempre, vamos a empezar recordando un conjunto de elementos que son necesarios para enfrentar el contenido de la lección de hoy. Primeramente, debemos recordar cuáles son las acciones comunes dentro del sistema. Aquí, lo más importante para esta lección es la opción añadir que se muestra acá, que es la que vamos a estar utilizando en casi todas las pantallas para gestionar la información que debemos hacer dentro de este componente que vamos a estudiar en la clase de hoy o en la lección de hoy. Seguidamente vamos a recordar que el componente de estructura, que es el que estamos estudiando, es un componente que permite gestionar las redes de instituciones educativas atendidas por el MINET, así como sus respectivas plantillas de trabajadores. Es necesario también recordar cómo acceder a este componente. Primeramente debemos iniciar sesión en el sistema con nuestra combinación de usuario y contraseña. Como siempre le digo, si tiene alguna duda de cómo hacerlo, puede ver la lección 1.2 o bien utilizar el manual de usuario de Sauce Academos. A continuación, entonces, vamos a seleccionar en el icono que se muestra aquí, precisamente marcado en rojo como siempre, para que tenga una mejor referencia, el icono estructura, para poder acceder al componente. Al dar clic en este icono, se nos muestra una pantalla como esta, en la cual vemos en esta pantalla este menú lateral, donde están todas las opciones de este componente de estructura, agrupado por cada una de sus agrupaciones, de las cuales vamos a hablar a continuación, porque en este componente hay que seguir un flujo de trabajo específico dentro de estas agrupaciones. Primeramente, la agrupación configuración y luego estructura. Ya vimos configuración en lecciones anteriores, y en la lección anterior vimos estructura. Hoy vamos a continuar en la lección estructura, pero con otras opciones. Vamos a continuar entonces recordando que la agrupación estructura tiene todas estas opciones que vemos acá: estructura, centro educacional, centro externo y también un mapa para información georreferenciada. En la lección de hoy vamos a estar hablando precisamente dentro de estructura y centro educacional, porque vamos a estar hablando de las plantillas de los trabajadores o de las responsabilidades dentro del componente estructura. Para ello nos hemos trazado como objetivo que usted sea capaz de gestionar la plantilla de las redes de instituciones educativas para la posterior utilización en los trámites del personal, que veremos en otro tema de este curso. ¿Qué vamos a ver como contenido? Vamos a ver cómo añadir responsabilidades, cómo asociarlas a una estructura y también cómo asociarlas a un centro educacional. Por lo que estaremos utilizando ambas agrupaciones, o sea, estructura y configuración. Ambos elementos los estaremos utilizando en la lección de hoy en este flujo de trabajo específico. Como bibliografía que hemos utilizado: el manual de usuario del Sistema de Gestión Académica Sauce Academo y también el sitio web del Ministerio de Educación de la República de Cuba, para ilustrar algunos ejemplos y usted tenga una mejor referencia de la información que debe gestionar en cada caso. Comenzamos entonces por responsabilidad. Algunos ejemplos de responsabilidades serían profesor, almacenero, viceministro, entre otras. Como siempre le digo, existen muchísimos más, pero hemos traído solamente 3 ejemplos para que usted tenga una mejor referencia. ¿Cómo lo hacemos en el sistema? Recordemos que en el flujo de trabajo hemos dicho que primero debemos ir a la opción configuración o la agrupación configuración y luego a estructura. Aquí no va a ser diferente. Comenzamos entonces en la agrupación configuración, lo que en este caso vamos a seleccionar la opción responsabilidad que vemos acá, que hemos marcado en rojo para que usted tenga como siempre una mejor referencia. Y luego damos clic en la opción añadir, que se nos muestra ya en la esquina superior derecha, como siempre, en cada una de las pantallas de listados de este sistema. Una vez seleccionada esta opción, se nos muestra una pantalla como esta, en la cual debemos introducir los datos que nos están solicitando. En este caso nos están solicitando el nombre de la responsabilidad. Hemos puesto aquí en este momento secretario docente, y también nos está preguntando la categoría organizacional. Aquí hemos puesto técnico en este caso. También tiene una pequeña descripción y la opción habilitado, que recordemos que la opción de descripción no es obligatoria. Los campos obligatorios o los datos obligatorios son aquellos que están marcados con un asterisco en rojo, y los que no lo están, pues no lo son. En el caso de habilitado o no, si marcamos la casilla, es que se puede utilizar en otras partes del sistema, y si no la marcamos, pues sería lo contrario, que no se puede utilizar en otras partes del sistema. Eso quiere decir que si el secretario docente está deshabilitado, cuando vayamos a crear la plantilla de los centros, pues no podremos crear plazas de tipo secretario docente. En este caso le hemos marcado habilitado y damos clic en la opción aceptar.
De esta manera ya creamos las responsabilidades. Ahora debemos asociarlas a cada uno de los centros educacionales o estructuras para crear la plantilla de trabajadores de los centros. Para ello, vamos a comenzar aquí en estructura. En este caso, seleccionamos esta opción, ya estamos en la agrupación estructura, ya salimos de configuración. Repito, agrupación estructura, opción estructura, se nos muestra este listado, el listado de estructura que ya vimos en la lección anterior. Y aquí en este listado, en este caso, ya no vamos a seleccionar la opción añadir. En este caso, vamos a seleccionar otra de las opciones. Repito, listado de estructura y seleccionamos la opción asociar responsabilidades a la estructura que hemos marcado en rojo allá en la esquina derecha para que usted tenga una mejor referencia. Al seleccionar este icono, pues entonces se nos muestra una pantalla como esta, donde debemos añadir cada una de las responsabilidades con la cantidad de plazas que tienen. En este caso, pues hemos puesto algunos ejemplos. Aquí está, hemos marcado en rojo la pantalla para que tenga mejor referencia. Alguna información dentro de la estructura, o sea, información de estructura que hemos seleccionado. Y acá podemos seleccionar cada una de las responsabilidades, lo vamos a hacer de una en una. Seleccionamos una responsabilidad, añadimos su cantidad de plazas, o sea, llenamos la cantidad de plazas, que debe ser un número, por supuesto, un número natural, mayor que 0, o sea, positivo. Y entonces damos a la opción asociar. ¿Qué pasará entonces? Bueno, que entonces se nos agrega en este listado que tenemos aquí abajo, pues se nos agregan esas plazas, o sea, esa responsabilidad con esa cantidad de plazas. Por ejemplo, ya hemos añadido la plaza de director, o sea, la responsabilidad de director con una plaza, la responsabilidad de profesor con varias plazas y la responsabilidad asesorista con una plaza. Y también se nos muestra una columna en la que podemos ver la cantidad de plazas ocupadas por cada una de estas responsabilidades. Cómo eso llega allí y cómo se muestra entonces cuáles son ocupadas y o sea, qué cantidad son ocupadas, eso lo veremos en próximos temas donde entonces veremos los trámites del personal. Por ahora, lo que hacemos en esta pantalla, repito, es seleccionar la responsabilidad y introducir la cantidad de plazas que tiene según la plantilla del centro educacional o la estructura en este caso y damos clic en la opción aceptar y se agrega en este listado que está aquí abajo. En este listado también podemos eliminar o modificar cada uno de los elementos que hemos ya asociado previamente. Luego procederemos a dar clic en la opción aceptar. De esta manera quedan asociadas las responsabilidades a las estructuras. Pero esta opción también la podemos hacer en el árbol de estructura que también hemos visto en la lección anterior. En este árbol de estructura también para cada una de estas estructuras aparece el icono asociar responsabilidades. Y una vez seleccionada, pues se nos mostrará la misma pantalla que hemos visto previamente. Pero también existen centros educacionales. Hemos visto que hemos diferenciado los centros educacionales del resto de las estructuras. Por lo tanto, aquí vamos a seleccionar la opción centro educacional dentro del menú, específicamente dentro de la agrupación estructura, y se nos mostrará el listado de centros educacionales que ya hemos creado previamente. En este caso, vamos a seleccionar la opción asociar responsabilidades de cualquiera de estos centros educacionales. Por ejemplo, aquí hemos seleccionado este primero y se nos mostrará la misma pantalla que hemos visto anteriormente para asociar las responsabilidades. Finalmente, podemos decir entonces que la agrupación estructura también permite gestionar los cargos que conforman la plantilla de las instituciones educativas atendidas por el MINED de diferentes formas o en diferentes lugares del sistema, tanto para las estructuras como para los centros educacionales. De esta manera concluye nuestra lección de hoy, no sin antes invitarlos, por supuesto, a que puedan consultar este video cada vez que lo necesiten, pero además el manual de usuario del sistema de gestión académica Sauce Academy para el componente estructura. Muchas gracias y hasta la próxima.